gracias por acudir a esta convocatoria, a la presentación del libro de Sandra Aza, Estirpe de Sangre. Mi nombre es Emilio del Río, soy el director de Bibliotecas, Archivos y Museos del Ayuntamiento de Madrid, así que bienvenidos a esta, que es su casa, porque este es el minuto publicitario. Esta biblioteca forma parte de la red de bibliotecas municipales del Ayuntamiento de Madrid. Tenemos 33 bibliotecas estupendas, vamos a abrir 7 más. Si no tienen el carnet de la biblioteca, les animo a que se lo saquen por internet. Lo pueden hacer incluso presencialmente, pero no es necesario, lo pueden hacer por internet y así pues, pueden acceder al paraíso de las... Decía Borges que las bibliotecas tienen forma el paraíso tiene forma de biblioteca, o sea que a esta forma de biblioteca que es el paraíso, y están literalmente, como digo, en su casa. Antes de hablar, le voy a dar, de que hablemos y después de que puedan intervenir ustedes, le voy a dar la palabra a Sandra Aza para que nos explique la dinámica de la presentación del libro. Con la de cosas que se pueden hacer hoy en Madrid a estas horas, han elegido una de las mejores, que es venir aquí ahora a pasar este rato. A pesar de lo que vamos a decir Diego y yo, lo van a pasar estupendamente. Oye, que juega el Real Madrid. Todavía mejor estar aquí. Sandra. Ahora más tarde. Bueno, hola, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por venir, la verdad es que estoy emocionada. Voy a intentar digerir esto antes de hablar porque se me quiebra la voz aquí. No es una presentación cualquiera, es la presentación. Aquí todos tenéis un trocito de mi corazón. Hay personas a las que quiero muchísimo, a todos en cada estrato de mi vida en la que os he conocido y bueno, estoy muy emocionada y os lo agradezco muchísimo que compartáis este momento conmigo, a pesar de que juega el Madrid con el Liverpool. Tengo mucho ojo para fijar, lo siento Diego, lo siento a todos los futboleros madridistas, pero bueno, como dice Emilio, lo vamos a pasar bien. Mira, lo primero que quiero hacer es presentar a Alex Pernas. Es un guitarrista, es un músico realmente, porque toca muchos instrumentos. Él ha ganado muchísimos premios de música, es un músico en alza, que dignifica la música. Ahora lo veréis, y bueno, nos va a tocar 3 piezas de música barroca. Estirpe de Sangre, Libelo de Sangre, transcurre en el Madrid del siglo de oro, y él toca este tipo de música, ¿no? La canaria, la folía, la gallarda, esos bailes, esas danzas de cuenta tan típicos y tan habituales en el siglo de oro. Y bueno, después de esta presentación vamos a escucharle una pieza que nos va a tocar para que veáis cómo embellece las cuerdas de una guitarra.
Esto es para que nos vayamos ambientando, está claro, ¿no? Sí, es muy evocadora, además. Bueno, pues vamos a intervenir primero Ortiz y yo, luego le damos la palabra a Sandra y si les parece haremos un diálogo entre todos. Diego, adelante. Bueno, yo creo que no. Bueno, sí, tengo. Nada, primero bienvenidos a todos, gracias y desde luego a Sandra por esta oportunidad. Me parece un disloque absoluto. Es como poner un chimpancé en un Fórmula 1 e intentar que salgan las cosas bien y que llegue a boxes al final. El reto de estar con Emilio y con Sandra es tremendo. Antes nos reíamos y comentábamos que afortunadamente Emilio no va a dar esta charla y no va a dialogar con nosotros en etrusco, en arameo, en sánscrito, en tagalo, en griego clásico, en latín. Vamos a saber qué idioma de los que él puede manejar y que domina, y eso nos va a facilitar sobre todo a nosotros un poco las cosas. Un poco como introducción a todo esto, yo conocí a Sandra en unos terrenos más coloquiales y en unos terrenos desde luego de enorme talento literario por su parte y de reconocimiento un poco de todo el trabajo que ha hecho. Yo soy poco proclive a la novela y al relato de ficción. Varias razones, pero la más sencilla es, primero, que no tengo tiempo, y a mí lo que me gusta es dedicar lo poco que puedo aprovechar para leer, que siempre es poco. Emilio siempre encontrará poco cualquier tipo de lectura. En mi caso, que es un tiempo reducido, intento centrarlo más en lo que es la investigación, el desarrollo, la divulgación científica, el ensayo, y desgraciadamente no tengo mucho tiempo para lo que es ficción, lo que es la narrativa de ficción, lo que es el relato. Pero siempre he distinguido claramente entre lo que es el relato de ficción puro y duro, de entretenimiento, entre comillas, más vacío, que lo que hace es, de alguna manera, llevarnos a un tipo de terrenos en los cuales no estamos buscando llegar a conclusiones, no estamos buscando crear expectativas, no estamos buscando generar dudas, sino lo que estamos haciendo es dejarnos llevar. Este es el mundo del bestseller, que me parece bien, es la narrativa por la narrativa, pero no hay otra forma. En el mundo del cine yo intento distinguir lo que es un director de un realizador. Un director es alguien que tiene una tesis detrás de lo que hace, y un realizador es alguien que ejecuta muy bien lo que es en códigos y en lenguaje cinematográfico la narración de un suceso. Esto es, siempre pongo un ejemplo que es bastante claro. O sea, Quentin Tarantino es un grandísimo realizador, porque maneja perfectamente las claves de lo que es la técnica cinematográfica. Pero Tarantino no tiene detrás nunca una tesis, lo más que puede tener es una cierta abducción por lo que es la violencia. Pero no nos lleva a ningún lado. Sin embargo, en el mismo tratamiento de la violencia, por ejemplo, Sam Peckinpah es un gran director. ¿Por qué? Porque tiene algo que contar detrás, nos quiere llevar hacia algún terreno, nos quiere generar expectativas sobre lo que es, de alguna forma, la naturaleza. Entonces, entre un director y un realizador hay una enorme diferencia. En el mundo de la literatura me ocurre un poco lo mismo con la ficción. ¿Al servicio de qué? Por ejemplo, soy muy poco amante de los bestsellers, porque los bestsellers, dentro de lo que yo llamo lectura pasiva o lectura activa, los bestsellers nos dan todo masticado y no quieren provocarnos reflexiones. Quieren que nos dejemos llevar por lo que nos están contando, y hay muy buenas que bien me lo han pasado. Pero hay un tipo de narrativa que es la que yo intento por lo menos aprovechar y sacar de partido, que es la que es al servicio de algo. Imaginaros que tenemos una mente que necesita de alguna forma nutrientes, oligoelementos, aminoácidos, lo que nos dé la gana. Para el mundo de la mente, lo que son las expectativas y las reflexiones, esos oligoelementos que necesitamos. Entonces, hay una narrativa que utiliza la ficción como un excipiente, como el excipiente de una pastilla. Entonces, la conducción a través de un relato y de los ritmos claros del drama, en el que estamos hablando literario, lo que nos sirven es para provocar inquietudes y sensaciones que de otra forma no tendríamos. Entonces, ese excipiente, bienvenido, maravilloso, si está muy bien preparado, fantástico, pues porque va a tener unas capacidades de solución en tiempos concretos, con procedimientos y mecánicas fisiológicas concretas, entonces cumple muy bien esa misión. Cuando la ficción está al servicio de que de verdad necesitamos hacernos muchas preguntas y pocas respuestas, pero que sí que las necesitamos, es cuando de repente para mí la ficción sí tiene sentido. Este es el trabajo de Sandra.
O sea, yo, por supuesto, sigo con muchísimo interés todo el devenir y todo lo que está ocurriendo con ese tipo de personajes. Y entonces me encuentro varias cosas que para mí son fundamentales, sin destripar, por supuesto, el contenido del libro. O sea, el único spoiler, ahora que se dice la palabra spoiler, que yo puedo hacer es que el libro acaba en la página 868 y punto, ¿no? Pero sin desvelar nada. Por ejemplo, detrás de todo ese trabajo de ficción, lo que existe es varios elementos, pero uno que es bastante importante, que es un exhaustivo esfuerzo de investigación. Sin desvelar nada, no vamos a decir el nombre, por ejemplo, del personaje, pero yo lo he utilizado como referencia. He hecho algunas investigaciones más, pero esta, por ejemplo, era muy sugerente para mí. Hay un personaje que es asesinado en mitad de la calle, vamos a llamarle el Marqués de Sotogrande, me invento, para que no sea el nombre, para no desvelaros porque llegue el momento de encontrarlo, que es asesinado en plena calle. Es asesinado y resulta que detrás hay una trama que tiene mucho que ver pues, con la vida cortesana, tiene mucho que ver con la realeza, tiene que ver con un montón de cosas. Y entonces me pongo a investigar y empiezo a buscar de alguna manera historiadores del siglo XX y del siglo XIX. Y me encuentro que hay tres posibles planteamientos en torno a cómo murió este señor que le hemos llamado de Valmayor, ¿vale? Como le pasa. Y resulta que unos historiadores del XIX dan crédito a un tipo de conclusiones en torno, por ejemplo, a la forma de asesinarle, que tiene que ver con una flecha de ballesta. Esto no desvela nada, supongo. Otros es una daga, otros es una espada. Y me encuentro que Sandra ha tenido las narices de hurgar hasta ese mínimo detalle, de ese mínimo personaje que además es colateral dentro de esta historia, para hurgar directamente y dar crédito y dar pábulo al investigador que de alguna forma le ha producido una sensación de más fidelidad que otros. Y digo, joder, pues si ha hecho esto con este personaje, ¿qué no ha hecho con los demás? Y entonces, dentro de lo que es la brutal investigación de lo que era la vida en el siglo de oro, que llamamos siglo de oro con mucho sentido, pero que tiene el sentido de decir que no siempre es solo todo lo que reluce, Sandra no solo investiga, sino que además nos crea un collage y un maravilloso cuadro con millones de pinceladas de cómo era la vida en esa época. Y ahí es donde a mí la ficción me empieza a crear inquietud. Por explicarlo de alguna manera, en ciencias tenemos muchas maneras de medir las cosas y hay parámetros y hay referencias que son objetivas. Queremos medir el tiempo, clarísimamente podemos irnos a la frecuencia de vibración del cuarzo, o si queremos medir el espacio podemos desde el famoso metro de platino e iridio que reside en París hasta todo lo que nos dé la gana, ¿no? Pero en el mundo de las ciencias sociales y en el mundo de las ciencias vitales no existen esos puntos de referencia y no son objetivos. Entonces, ¿qué podemos hacer? Precisamente para no estar perdidos sin saber muy bien qué es lo que estamos haciendo. Paramos el tiempo en un momento, fijamos un momento de la historia y estudiamos ese momento de la historia, para luego poder compararlo con el nuestro, que es lo fundamental. Entonces, la forma de describir el sistema jurídico, el sistema social, los hábitos y costumbres, porque ese costumbrismo es un disparate, el urbanismo de la época, las relaciones sociales, cosas que iréis desgranando cuando llega el momento, como es simplemente la crueldad de vida, la alimentación, todos los elementos que se os puedan ocurrir con un nivel de detalle de tal calibre que nos sirven de punto de referencia para decir, y esto comparado con lo que estamos haciendo nosotros, ¿qué nos cuenta? Un poco lo que te pregunté en otra ocasión, es decir, ¿cualquier tiempo pasado fue mejor? Mentira. Cualquier tiempo pasado fue siempre peor. Entonces, lo que tenemos que intentar es analizar los puntos de partida, esos puntos que intentamos fijar como objetivos, aunque no lo sean, esas paradas en el tiempo, para compararlas con lo que estamos haciendo nosotros ahora y decir, oye, ¿lo estamos haciendo bien o lo estamos haciendo mal? Eso es lo que me preocupa, ese tipo de inquietud, que es lo que genera a través de la ficción. Entonces es cuando reflexiono y digo, oye, estamos muy frágiles, somos muy débiles, pero al mismo tiempo hemos conseguido unos avances
impensables. Muchas veces hemos hablado, y yo creo que todos este tipo de lugares comunes los conocéis, que cualquier agricultor, cualquier oficinista en este momento vive muchísimo mejor que cualquier monarca, incluyendo, si queréis, el rey Sol, incluyendo a quien queráis, o de una civilización distinta de la nuestra, como puede ser la China. Cualquier persona en este momento, en este siglo, vive muchísimo mejor, de una manera insosteniblemente mejor de lo que vivía el más selecto, escogido personaje que queramos del siglo XVI, pero del XVII, del XVIII o del XIX. Basta recordaros que uno de cada 2 niños no llegaban a los 2 años hace 50 años. La esperanza de vida. O sea, una madre enterraba a uno de cada 2 niños antes de los 2 años. Y tenemos que decir, oye, ¿en qué sentido hemos avanzado ya que estamos todo el día llorando, nos quejamos mucho, estamos todo el día exigiendo derechos, estamos todo el día renunciando un poco a las responsabilidades? Pero cuando coges esa foto fija, que en el mundo del cine lo tenemos muy claro, simplemente con hacer encuadres concretos y luego referenciales, esa foto fija lo que nos dice es quiénes somos, dónde estamos y por qué estamos aquí. Y además nos plantea retos nuevos, porque la historia nos cuenta cómo hemos llegado hasta aquí y nos permite sacar conclusiones, pero no nos garantiza cómo vamos a seguir y cómo vamos a avanzar. Sí nos obliga a asumir que tenemos una capacidad y una potencia brutal y tenemos responsabilidades en torno a ello. Entonces, cada vez que leo 2 páginas del libro de Sandra, tengo la obligación moral de hacer un análisis comparativo. Y como la descripción es de tal calibre y con tal rigor científico que no admite dudas, entonces resulta que las conclusiones a las que puedo llegar son, por un lado, crueles y por otro lado, esperanzadoras. Y entonces, a partir de ahí, toda la narrativa de Sandra, que es apasionante, tiene sentido. No os digo que yo no soy muy amante de todo esto, porque soy bastante padán, bastante mañán, bastante tosco en este tipo de cosas. Yo no valoro muchísimo lo que es la literatura galante. Pero Sandra hace un ejercicio con la literatura galante extraordinario. Entonces, aparte de la investigación literaria, que eso, ese terreno de Emilio lo aborda 100.000 veces mejor que yo, aparte de ese estudio literario y esa riqueza de léxico, esa brutal investigación de terminologías fantásticas que hemos perdido y que además son absolutamente descriptivas. Hay términos que son bellísimos, pero además que estaban muy perdidos y que se han recuperado. Luego, no solo juega con el léxico, juega clarísimamente, los suyos, que no quiero estropear lo que tenga que contar Emilio. Todo ese terreno de investigación desde el punto de vista literario es apasionante. Pero simultáneamente lo que Sandra pone sobre la mesa son cuestiones importantísimas y en algún momento tendré que hacerle la pregunta y por ahí la dejo porque lo que me gustan son las preguntas y no las respuestas. El sistema jurídico español era garantista y me encuentro a través del estudio de Sandra que probablemente la Inquisición sea uno de los estamentos judiciales más garantistas que han existido en esa época. Cuando estamos todo el día escuchando, rasgándonos las vestiduras por la crueldad por ejemplo, de los métodos y los procedimientos, todo el tema procesal de la Inquisición, pues resulta que lo demás era peor. Y además un reo buscaba el amparo precisamente de un delito eclesiástico para huir de la legislación civil. Y hay que ver de lo que estamos hablando, y hay que ver el nivel y el umbral de sufrimiento que está detrás de cualquier proceso judicial. Es terrorífico. Y lo peor, lo que más daño me hace, es que sé que a través de Sandra sé que es verdad. O sea, que no ha exagerado nada. O sea, en el mismo momento que veo una descripción del tipo, para no desvelar nada, del tipo de ropaje que se le ofrece a un rey, es cuando empiezo a entender todo. O las condiciones de una celda, o las condiciones directamente de una galera. O, esto podemos extrapolarlo a todo lo que queráis, o las condiciones de vida en las calles. O, bueno, y hay uno detrás de otro, pero con tal riqueza de detalles y tal rigor, que Elena está empezando a leerlo ahora, y dice, es que me encanta por la sencilla razón de que me sumerge en un mundo que en el fondo, sin poner ejemplos, oye, que en Madrid tomábamos helados,
en el siglo XVI y no había electricidad. Pero Sandra no nos dice en Madrid tomábamos helados, nos explica cómo se tomaban los helados y por qué, y cuál era el procedimiento. Y qué ocurría para que Madrid sí tuviera el lujo de tomar helados como estos militares. Y en otros países ni siquiera intuían o era algo destinado a unos estamentos de nobleza muchísimo más altas. Entonces, en todo este tipo de descripciones, el nexo conductor es la trama novelística, y además muy bien resuelta, con una pequeña pega, pero que no es una pega objetiva, sino que es una pega natural, que es igual que nos pasa en cine. Hay que forzar mucho las situaciones siempre, pero no en la literatura, también en el cine, para que confluyan los hechos que tú necesitas en los momentos que necesitas para que todo tenga un nexo. Entonces, sin abusar de ello, que es difícil, pero algunas veces te parece, oye, es que aquí no hay, es que coincide siempre todos en las mismas calles. Entonces nos damos cuenta, primero, que es clarísimamente una licencia literaria, como es cinematográfico. Y segundo, que si la vida de alguien tiene 365 días por 24 horas por 60 minutos durante 5 años, si ponemos foco en ciertos momentos concretos parece que es que no pasa otra cosa. Y es que no podemos poner mucho más foco en otras cosas porque si no el libro tendría 116.000 páginas. Entonces, existe una cierta relación de causalidad en el libro que, como en el mundo del cine y por supuesto en el mundo de todos los clásicos en la literatura, son siempre un pelín forzados porque no hay más remedio que tensionarlos. Y en ese sentido me parece que trabaja muy bien con ello, de manera que siempre que ocurre algo que dices, qué casualidad, resulta que ella se ha tomado la molestia de dotarlo de un contexto justificativo que de alguna forma dices, vale, entendido. Entonces, eso permite que haya un ritmo narrativo interno, y sobre todo el interno, que me preocupa muchísimo, que permite que, acompañando a los personajes, sin entrar otra vez en ningún tipo de detalles, la panorámica que nos describe me hace reflexionar sobre qué pintamos nosotros aquí hoy, y por qué tenemos sillas, y por qué tenemos calefacción y luz, y qué obligaciones nos supone todo eso, y qué responsabilidades nos afronta. Y ahí es donde yo doy las gracias a Sandra y a esa típica literatura histórica rigurosa que nos hace todos los días preguntarnos muchas cosas y recordar que las preguntas nos mueven y las respuestas nos paran. Entonces nos hace preguntarnos muchas cosas y cada uno trae sus conclusiones. Pero además, con una exquisitez tremenda, ese mismo rigor, que no es redundante lo que estoy diciendo, y de alguna forma con una evocación, ¿cómo os diría?, de códigos de conducta, de la lealtad, del honor, de la caballerosidad entendida en la época, y de la relación humana con todos los defectos, sin entrar en análisis ni juicios anacrónicos. No nos toca juzgar lo que hacían, nos toca tomar nota y mejorar. La historia no está a nuestra disposición para que nosotros nos dediquemos a hacer juicios revisionistas anacrónicos. ¿Qué es lo que hacen los que no tienen nada por lo que pelear? La historia nos cuenta de dónde venimos y cómo tenemos que irlo mejorando. Entonces, si en juicios de ese estilo anacrónicos nos somete a un cierto tipo de preguntas que a día de hoy yo todavía no sé responder, pero sé que vamos camino de la respuesta. Y sin mucho más, que me he enrollado como una persiana, os doy las gracias a todos y ahora que hable alguien interesante, ¿sí? A ser posible castellano. Muy bien. Vale. Bien, pues que hablar después de Diego siempre es complicado. No tengo que no voy a leer, pero es que ya me he leído el libro y me he puesto a escribir una reseña que voy a enviar a un periódico y no engaño, me han salido 8 folios. Ahora tengo que resumir esto en 1,5 para enviarlo. No voy a leer los 8 folios, pero este es el esquema que tengo de la novela. Bueno, antes de hablar quiero decir unas palabras. Esto lo decía una vez un alcalde en un acto que recogió un premio y dijo, antes de hablar quiero decir unas palabras. Yo también, Antes de hablar quiero decir unas palabras. Bueno, antes se habló como director general. Se daba la bienvenida a esta
biblioteca, que es la suya. Ahora hablo como lector, como amigo de Sandra y como miembro de esta mesa de presentación del libro. Gracias por la invitación a participar en la presentación del libro. De verdad que me siento muy honrado y es para mí un placer y un honor. Y quiero compartirlo con todos ustedes, y me van a permitir que de una forma muy especial lo haga con un club de lectura maravilloso que es Locura de Libros, que está por aquí, que es un club de lectura fantástico y que además quien nos lleva al siglo XVII es hijo de Pepa, la que puso en marcha el club de lectura Locura de Libros. Que un club de lectura tan exigente como Locura de Libros esté aquí ya es una garantía. Dices, oye, lo edita Planeta, vale. O sea, que no sé quién es Sandra, pero si lo edita Planeta y está Locura de Libros, o sea, dices, esto merece la pena. Bueno. Emilio, que Sandra es nuestra amiga. Además que es que Sandra Midas convertía en oro porque le pidió al dios, le concedió un deseo, le dijo, te doy un deseo, y todo lo que toque se convierta en oro. Claro, luego le pidió, déjame como estaba, lo de Mota, no te digo que me lo mejores, igualamelo, y déjame como estaba, porque claro, no podía comer ni beber. Sandra es la diosa Midas de la amistad, porque todo lo que toca lo convierte en amistad, ¿sí o no? Sí. Bueno, dichas estas palabras, antes de hablar, voy a intentar ser breve, porque de lo que se trata es de que escuchemos a Sandra, pero ya que estoy aquí, algo quiero decir, ¿no? ¿Quién es Sandra? Esto es importante, me imagino que muchos la conocen, pero si alguno no la conoce, y esto es muy importante para entender la obra. No hay por qué conocer a los autores, pero si los conoces te ayudan a entender la obra. Sandra es letrada, es abogada, ha ejercido como abogada, ahora es letrada en la comunidad, y esto es muy importante porque esto se nota en el libro anterior. No sé si los que están aquí han leído el libro anterior, el libro de Sangre, y se nota también en Estirpe de Sangre, que es la segunda, por desgracia para los devotos lectores, última entrega de la... Porque yo le dije, vamos a por la tercera, y dice, no, esta es la última, ya, se acabó. Entonces no es trilogía, no va a ser trilogía de la bilogía que se inició con el libelo de Sangre en el 20, ¿no? El libelo de Sangre es del 20. En una de las películas de Woody Allen, dice Woody Allen a otro personaje, le dice, he hecho un curso de lectura rápida. Y le dice el otro, no me acuerdo qué película es, y dice, ¿ah, sí? ¿Qué tal? Y dice, bien. Dice, he leído Guerra, dice Woody Allen, he leído Guerra y Paz de Tolstoy. Tochazo de 3.000 páginas, Y dice el otro personaje, ¿qué tal? Y dice Woody Allen, bien, va de rusos. Entonces, ¿de qué va Estirpe de Sangre? Pues Estirpe de Sangre es una novela histórica, pero no teman, que no es una novela, no es un documental, no es una novela de historia, pero es una novela histórica que nos lleva al Madrid del siglo XVII, y entonces, por eso es genial. Yo no sabía que iba a haber interpretación musical, porque la música ya nos lleva al XVII. Es fantástico decir, oye, vamos a situarnos ahí, pero llevarnos al XVII no quiere decir erudición, para eso ya tenemos los libros de historia. Eso quiere decir vivirlo de verdad. Y lo diría al final, ¿cómo vivimos de verdad las cosas a través de la ficción? Es maravilloso, es fantástico. Necesitamos la ficción para darle sentido a la realidad. Eso es lo que hace el libro. Y Sandra nos ambienta ya con la música, ¿no? Y por supuesto con el libro. Entonces, como digo, nos transporta al Madrid del siglo XVII, y ahí explora las intrigas de la aristocracia, las luchas por la justicia y el honor y el amor. Yo creo que también es una novela de amor, la historia de Alonso y de Mencía, que tiene algún toque autobiográfico. Bueno, la trama sigue al personaje Alonso Castro, que ha quedado huérfano por un auto de fe, libelo de sangre. Bueno, la novela empieza como cuando vemos una serie y el siguiente capítulo empieza con imágenes del anterior, ¿no? La novela empieza ahí en esa página y media, ¿no? Que ya te lleva completamente. Queda huérfano por el auto de fe, por el libelo de sangre, entonces busca recuperar a su hermano Diego en la inclusa, ¿no? Es que digo, claro, si sigo ya estoy destripando todo, ¿no? Pero cuando va se muere de dolor, ¿no? Entonces encuentra apoyo en sus amigos Juan y Antonio, lo introducen en el mundo de la picaresca. Bueno,
al salvar de un atraco al marqués de Velarde, Gonzalo Soto de Armendía, son recompensados con empleo en su casa, y este giro del destino, el azar, siempre, ¿no? Hablo de estos de Auster y Borges, dice, solo existe el azar, ¿no? Abre las puertas de la aristocracia madrileña, y esto le brinda la oportunidad de consumar su venganza y de restaurar el honor de los Castro. Va de rusos, va de esto. Oye, Cervantes, cuando dice a Sancho, la libertad es el más gran don que los dioses dieron a los hombres, y por la libertad y el honor, añade, se puede y debe aventurar la vida. O sea, muy rápidamente, uno, es una novela histórica. O sea, va de rusos, ¿de qué va? Es una novela histórica, lo decía Diego, no voy a detenerme en ello. Lo tengo escrito, o sea, destaca por su meticulosa ambientación historiográfica. Refleja esa historia que no está, esa vida, ese ambiente que no está en los grandes libros de historia, que están las fechas, los datos, no, somos peatones de la historia todos nosotros, ¿no? Y este es un libro de esos peatones, digamos, de la historia, ¿no? Refleja con una precisión extraordinaria, como el libro de sangre, la vida en el Madrid del siglo de oro, y entonces desde las intrigas palaciegas hasta la vida cotidiana de las clases bajas, ¿no? La novela va del 1621, ¿no?, a 1625. El retiro también es que se cruza todo, o sea, la música tal, estamos en el retiro, Felipe IV empieza a gobernar en el 21, en 1621. La novela empieza un poco en mayo, ¿no? Y Felipe IV es de marzo, ¿no? Con 16 o 17 años, ¿no? Fue rey, 16, ¿verdad? Y comienza la construcción del retiro en 1630, o sea, más ambientados no podemos estar, ¿no? La música, el retiro. Bueno, y es un periodo apasionante del que no hay tanta literatura en nuestro país, porque tenemos antes yo creo que estamos ante una gran obra, una gran obra. Yo lo dije del libro de sangre y esto lo supera, de verdad, oye, y por algo, en fin, Planeta ha apostado de esta forma también. Estamos en una gran obra, grandes obras sobre la época. Antes, El hereje, Premio Nacional de Literatura de Libes, con 82 años. Y además coincide en esto con Sandra con una cosa que luego me voy a mencionar, que es el estilo, el lenguaje, el vocabulario. O sea, esta es una de las claves también, ¿no? Las hay posteriores, Reverte, pero es posterior la ambientación. Grandes novelas, grandes o pequeñas, en esta época, las habrá, no las conozco. O sea, no hay, o sea, y me parece fantástico que ambientes esto en esa época, que es un momento estelar de la historia de España, porque es cuando, claro, Felipe IV, luego viene Carlos II, el hechizado, ahí se acaban los Austria, empiezan los Borbones, pero ¿qué obra es lo de en qué momento se jodió el Perú? Sí, de Vargas Llosa, pero no me acuerdo cuál de las obras, que empieza diciendo en qué momento se jodió el Perú. Bueno, ¿en qué momento, o sea, ese momento estelar de la historia de España en el que empieza el declive? Es con Felipe IV. A pesar de que lo llaman el rey planeta y tal, ¿sabes? Dominábamos el mundo, pero ahí se está empezando ya abrimos el frente de Europa, perdemos Portugal, lo de Cataluña, ¿no? Que siguen, ¿no? Que seguimos en este país con eso. Este es el momento. En este momento ahí se ambienta esto, ¿no? La guerra de los 30 años, en fin, Madrid es el centro político y cultural del Imperio Español. Entonces tendría en torno a unos 70.000 habitantes, ¿no? Porque la corte la traslada Felipe II en 1560 y tenía 30, que esto hace que venga. No existía el concepto de capital, ¿no? Pero toda la corte entonces, y esto incrementa la población de una forma extraordinaria, ¿no? La población en España estaba en torno a 8 millones de habitantes, la más poblada era Castilla, con 5 millones, luego se va despoblando, desangrando, fíjense, o sea, Andalucía tiene 1,5 millones aproximadamente, y Cataluña en torno a 1 millón. Londres, que todos tenemos, entonces una gran ciudad, tenía 200.000, tampoco mucho más, y desde luego nada que ver con la Roma del siglo II antes de Cristo, siglo II después de Cristo, que tenía 1 millón. Fijaos de lo que estamos hablando, lo decía Diego, o sea, la civilización se puede deshacer. Eso es una de las lecciones de la historia. Podemos ir hacia atrás. Esto pasa con el Imperio Romano, se deshace todo. Nos ha pasado con la pandemia.
Si no es porque la vacuna se adelanta de 10 años a 1, ¿qué hubiera pasado? Nuestro mundo se hubiera desvanecido también, ¿no? La civilización. Pues es la época de Velázquez, de Zurbarán, Lope de Vega, que escribe La Dama Boba en el 22, Góngora, Las Soledades, Quevedo, Tirso de Molina Cervantes. Es una época extraordinaria. Y ahí ambienta Sandra esta novela sobre unos personajes, como digo, que son los peatones de la historia, ¿no? Y recrea de una forma extraordinaria, decía, digo, con una minuciosidad histórica, pero sin erudición. A veces confundimos el recrear las cosas bien con la erudición, no tiene nada que ver, ¿eh? No. Y sin ser cargantemente y pesadamente erudita, que no lo es para nada, hace que te metas ahí, ¿no? De todo. 1, 2. Es una novela sobre Madrid. Madrid es también uno de los protagonistas de la novela, y eso es uno de los grandes hallazgos, ¿no? No sé si han visto la serie Hierro, esto es de hace unos cuantos años. Uno de los hallazgos de esa serie es que Hierro, la isla, es protagonista, y aquí igual, es que Madrid también es protagonista de la obra, la estratificación social, la vida urbana, en fin, la religión, el papel de la Inquisición, que ya aparece de qué forma, ¿no? En el libro de sangre, ya está en el título, y ahí mismo, ¿no? Los grupos perseguidos, los autos de fe, las tensiones sociales y políticas. Era una ciudad opulenta por un lado, pero muy sombría por otra, ¿no? Los contrastes sociales y la religiosidad impregnan todos los aspectos de la vida. Esa atmósfera se refleja, y de qué manera extraordinaria, que te atrapa además en la novela. 3, son 4 puntos, o sea que ya me quedan. 3, oye, una obra literaria, lo digo siempre, no solamente es el argumento, puede no tener argumento, es la forma, es como ver un cuadro, o una película. Oye, aquí la forma, la estética es muy importante. En la literatura es el estilo, el lenguaje que utiliza. Ya el libro de sangre, para los que lo hayan leído, fue uno de los grandes hallazgos, recrear el lenguaje de la época, el vocabulario de la época, escribir la obra, ambientarla en esa época, pero no solamente ambientarla, escribirla como si hubiera sido escrita en esa época. ¡Qué difícil! O sea, es inevitable utilizar palabras del siglo XXI. Sandra utiliza las palabras de la época. Eso me parece uno de los grandes hallazgos, ¿no? Hay una cosa de el conde de Buffon, suena fatal, pero se llamaba así, Georges-Louis Leclerc, que un destacado escritor del 18 francés, que en el discurso de ingreso en la Academia Francesa dice esa famosa palabra, famosa frase, el estilo es el hombre mismo. Entonces, el estilo en este caso es la mujer misma. O sea, cuando uno ve un cuadro, ¿qué hace grandes a unos creadores? Tú ves un cuadro de Velázquez, no tienes ni idea de qué es de él, pero si has visto algo de Velázquez dices, esto es Velázquez, esto es Botero, esto es Goya, esto me suena a Cervantes, esto tiene que ser Quevedo, no es Lope, esto es Sandra, si lo lees. O sea, es así. Hay y esto es una de las grandezas de Libelo y de Estirpe de Sangre, ¿no? Esa voluntad de estilo, ¿no? De la que hablaba Leclerc, el gran Georges-Louis Leclerc. Ese estilo narrativo ágil que te mete en el lenguaje de la época sin darte cuenta, ese lenguaje castizo, rico en matices, ¿no? Y que además no solamente te ambienta, sino que le da autenticidad, ¿no? a la narrativa. Y lo que en un principio sí te lo cuentan, parece que te puede echar para atrás, de repente te das cuenta que dices, me ha atrapado completamente, me ha transportado a ese Madrid de comienzos del 17. Y por último, es una obra sobre la condición humana, como es la buena literatura. Porque la buena literatura no tiene que ser literatura de autoayuda para hablarte de la vida. La buena literatura te habla de la vida sin que te des cuenta. Homero, hace 2800 años, cuando escribe la Odisea, y nos cuenta esas historias maravillosas de Ulises, que lucha contra Polifemo, se enrolla con Circe, baja a Hades, para volver a Ítaca, nos está contando que la vida es un viaje, y que hay que disfrutar del viaje de la vida. Entonces, la buena literatura te habla de la condición humana sin que te des cuenta. Y esta obra extraordinaria, o sea, no sabía si decirlo, pero es que le dije a Sandra, te van a dar premios por esta novela. Te habla de la condición humana.
explora los temas universales de la justicia. Eurípides. O sea, las grandes obras de literatura, el Agamenón, y tal, es la justicia o la venganza. Está ahí. O sea, Estirpe de Sangre habla de esto. Habla de la justicia, la venganza, la lealtad, del amor, como he dicho, y todo en un contexto histórico fascinante, con unas tramas bien construidas. Lo decía Diego Naín, qué personajes, la capacidad de construcción de los personajes es extraordinaria, ¿no? En el libro anterior dijiste que habías empezado con 2 dioptrías y habías acabado con 5. No sé si aquí has aumentado las dioptrías o no. Ya te has quedado ahí. En fin, que gracias, Sandra, por hacernos tan felices. Necesitamos, lo decía, la ficción para darle sentido a la realidad. Eso es genial, ¿eh? No necesitamos la realidad para darle sentido a esto. Necesitamos la ficción para darle sentido a la realidad. Y esta novela, Estirpe de Sangre, de Sandra Aza, es una de las muestras de ello. Nos ayuda a darle sentido a este suspiro. Gracias por hacernos tan felices. Ha terminado la dilogía, pero no tu creación literaria. Queremos que sigas escribiendo más para que sigas haciéndonos tan felices. Gracias. Y ahora Alex nos va a tocar un pasacalles, ¿no? Ah, es una jácara, que es una danza de cuenta típica del siglo XVII.
muchísimas gracias, lo primero de todo, a Diego, a Emilio, por emocionarme así. Muchas gracias por vuestras palabras. La verdad es que es un honor y es un privilegio teneros a los dos aquí. Muchísimas gracias también a Alex por hacer tan bonita y por adornarla de esta manera tan bonita y por transportarnos allí al siglo XVII. Tan evocadora, sí, lo es. No es solo que lo que tocas, sino cómo lo tocas. Yo voy a empezar leyendo un texto, ¿vale? Os juro que lavaré esta afrenta y me vengaré de los miserables que han truncado nuestra dicha, dijo Alonso, deshecho en lágrimas. Cierto que ellos vaciarán de lágrimas mis entrañas, pero yo vaciaré de sangre las suyas. No, muchacho, no, rechazó su padre, espabilándose en el acto al percibir un odio profundo en aquellas palabras. Te pido que limpies el nombre de los Castro, no que lo manches de sangre. Debes presentar noble lid, Alonso. El honor robado solo con honor se recupera. Jamás purgues la sangre de un inocente vertiendo encima la de un culpable. Ambas brotan rojas y quien las derrama peca igual. Permite que la justicia se ocupe de baquetear a quien que lo merezca. Y tú limítate a facilitarle la tarea sirviéndola y respetándola. Empiezo esta presentación con este pequeño extracto sacado del Libelo de Sangre, es la primera parte de la novela que hoy presentamos, Estirpe de Sangre, y lo hago porque creo que resume bien el sueño que persigue el protagonista Alonso Castro y que vertebra o sobre la cual pivota toda la trama de Estirpe de Sangre. ¿Y cuál es ese sueño? Ese sueño es ingresar en la universidad, estudiar leyes y convertirse en un abogado capaz de hacer justicia desde la justicia. Para lograrlo va a correr muchas aventuras, va a tropezar muchas veces, se va a levantar otras tantas, pero sin nunca rendirse, sin nunca desfallecer, sin nunca detenerse y por supuesto sin nunca retroceder, porque como él mismo dice en Libelo de Sangre, un sueño jamás se rompe si no se deja de soñar, y eso es lo que hace Alonso, soñar su sueño y luchar a tumba abierta por él. Libelo de Sangre y Estirpe de Sangre son dos novelas complementarias entre sí pero independientes. Libelo de Sangre tiene una trama principal que termina, lo que ocurre es que deja unos flecos sueltos susceptibles de una segunda parte que ha venido a titularse Estirpe de Sangre. Por su parte, Estirpe de Sangre es perfectamente la continuación de Libelo, es decir, el primer capítulo, como decía Emilio, el primer capítulo puede ser perfectamente el siguiente al último de Libelo. Pero al mismo tiempo quien no se haya leído Libelo puede leerlo perfectamente. ¿Por qué? Porque hay las alusiones que se hacen a lo que ha ocurrido en Libelo de Sangre sirven para refrescar la memoria del libeliano y para ubicar en la trama a quien no lo es todavía, pero ojalá lo sea pronto. Las dos novelas nos cuentan las aventuras de Alonso Castro. Es un muchacho de 13 años cuya feliz existencia se trunca en la Nochebuena de 1620 cuando la Inquisición irrumpe en su hogar y lo destruye. A partir de este momento empiezan 3 arduas batallas para él. La primera de ellas es vivir en la indigencia y sobrevivir a ella, cosa que no le resulta fácil. Alonso ha sido criado entre algodones, pero lo consigue aprendiendo y ejerciendo ese oficio tan nuestro, tan del siglo de oro, que es la picaresca. La segunda batalla que tiene que enfrentar es sobreponerse a lo que ha sucedido en Libelo de Sangre, que bueno, está en la sinopsis de Estirpe, pero no voy a decir nada. Quien no lo haya leído, que no se lea la sinopsis de Estirpe. Y en tercer lugar, en esta superación de lo que ocurre en Libelo de Sangre, ahí tiene un papel muy importante la amistad de 2 huérfanos indigentes que se la brindan de una manera incondicional. Y la tercera y más importante batalla es la promesa que le ha hecho a su padre, restaurar el nombre, el honor de los Castro, que ha quedado mancillado por culpa de un libelo de sangre. Los libelos de sangre son esas acusaciones falsas que culpaban a los judíos de secuestrar niños cristianos para torturarlos y crucificarlos en una representación burlesca y satírica de la pasión y muerte de Jesús, para después acopiar su sangre y utilizarla en rituales de magia oscura.
Estas tres batallas, que son las que necesita, las que se vertebra la trama de Libelo de Sangre, de Estirpe de Sangre, en medio de todo este periplo, a mí me gustaría destacar 4 cosas, una relativa al continente y 3 relativas al contenido. En lo que se refiere al continente tenemos a Madrid. Toda la trama de Libelo de Sangre gira en torno a Madrid, sucede en Madrid, y casi toda, no toda, pero casi toda la de Estirpe de Sangre está en Madrid. Esa pequeña aldea que un buen día, sin pretenderlo ni ambicionarlo, se convirtió en sede de la corte imperial por obra y gracia de Felipe II. De la mano de Alonso, de sus padres y de un prolijo enjambre de personajes, vamos a recorrer sus calles, vamos a enfrentar los peligros que demasiado a menudo las amortajaban de muerte, vamos a sufrir los crueles inviernos madrileños, vamos a experimentar la oscuridad de aquellas noches donde no había luz, vamos a conocer el tribunal de la Santa Inquisición, pero también vamos a entrar en las casas de conversación, lo que hoy sería un club privado, donde iban los miembros de la alta sociedad, hombres, huelga decir, a comentar la actualidad de la villa, las novedades gubernativas, financieras, económicas, todo ello degustando vinos caros, fumando el mejor tabaco y celebrando timbas, muchas de ellas ilegales, donde unos pocos ganaban fortunas y demasiados las perdían. También vamos a entrar en los corrales de comedia, los teatros de la época, uno de los pocos lugares donde se mezclaban ricos y pobres, aunque no del todo, porque los 2 corrales de comedias que tenía Madrid tenían una puerta exclusiva para los miembros de la alta sociedad, no fuera que se mezclasen demasiado con la plebe. También vamos a entrar en el Mercadona de la época, el lugar de flirteo por excelencia, las iglesias. Las iglesias era uno de los pocos lugares donde confluían el género masculino y el género femenino. No se mezclaban, cada uno tenía su tribuna, la tribuna masculina, la tribuna femenina, pero claro, allí el cruce de miradas arrobadas, suspiros apasionados, eclipsaba la palabra de Dios, de tal manera que allí olía más a romance que a incienso. También vamos a embarcar a bordo de una galera, vamos a compartir el infierno de un galeote, vamos a tomar contacto con oficios caídos en desuso, las alabanderas, los aguadores, los esportilleros, los heraldos, los pregoneros, los voceros, los escribanos. Vamos a disfrutar de la ristra de verbenas y romerías que tenían los madrileños y que salpicaban el calendario laboral, el Corpus, San Juan, Santiago el Verde, Semana Santa, la romería de San Blas, de San Antón, tenían una para cada mes. Y también vamos incluso a vivir en el agujero de un monasterio, porque la ristra de menesterosos que poblaban aquel Madrid, aquella España, aquella Europa, no encontraban otra manera de poner techo a la intemperie. En definitiva, toda la negrura que se asoma al balcón del Libelo de Sangre cobra brillo en Estirpe de Sangre cuando Alonso y sus amigos salvan la vida a un marqués, don Gonzalo Soto de Armendía, y a partir de este momento él los recompensa incorporándolos al servicio de su casa. Este enésimo vuelco en la vida de Alonso le va a abrir las puertas de un Madrid desconocido para él, el Madrid de la aristocracia, donde le esperan una serie de personajes que van a marcar su futuro, que van a marcar su pasado, y todos ellos que le van a acompañar en el arduo y pedregoso peregrinaje hacia la universidad. Y ahora quiero destacar 3 cosas relativas al contenido. Todas tienen un denominador común, y es un canto. Estirpe de Sangre es un canto a 3 cosas: a la justicia, un canto a la mujer y un canto a la familia. Un canto a la justicia. Muchas veces he escuchado: ha llegado el momento de la venganza. Y yo siempre digo: no es venganza, es justicia. Venganza es lo que quiere hacer Alonso en este extracto que os he leído al principio, y lo puede hacer, porque ya a estas alturas es un absoluto perro callejero que puede perfectamente emboscar a los culpables y, como él dice, hacerles una flauta en el gaznate. Lo puede hacer perfectamente, pero su padre le hace cambiar de opinión. Su padre es el que le dice: no limpies el honor de los Castro manchándolo de sangre.
tienes que estudiar y tienes que servir a la justicia. Y eso es lo que cambia todas las tornas, lo que cambia la decisión de Alonso y decidir que en lugar de esgrimir armas, lo que tiene que hacer es esgrimir otra cosa muchísimo más ardua, muchísimo más frustrante y muchísimo más difícil: paciencia. El árbol de la paciencia es de muy amargas raíces, pero de muy dulces frutos, y eso es lo que hace Alonso, internarse en el camino de la paciencia hasta que llegue el momento de hacer justicia desde la justicia. El lector le va a acompañar en todo este peregrinaje, bueno, pues disfrutando de las rosas de la vida, ¿no? que al muchacho pues la vida en Estirpe de Sangre le da algunas, porque ya le ha dado bastantes palos en Libelo, pero al mismo tiempo el lector también va a aprender con él de las espinas, va a disfrutar de las rosas y va a aprender de sus espinas. El segundo canto es un canto a la mujer. Todos los protagonistas femeninos en Estirpe de Sangre, en Libelo también, pero en Estirpe sobre todo, tienen una potencia especial, tienen un protagonismo especial. Todos los estratos de ese microcosmos que formaba la sociedad femenina de la época están representados en Estirpe de Sangre. Tenemos a las doncellas aristócratas, presas del celo de sus padres y de la celosía de sus casas, hasta las criadas, que quizá eran un poco más libres porque no sufrían el yugo del dinero y de la posición social, pero que estaban igualmente sometidas a la dictadura patriarcal de la época. Y vamos también a conocer otras mujeres, las monjas, entrañables personajes de la intrusa. Vamos a conocer a las dueñas, esas mujeres que no eran monjas, pero que iban vestidas de monjas, cuya misión era convertirse en la sombra de las doncellas aristócratas para que no hubiera ningún resquicio de duda ni sobre su castidad ni sobre su decoro. Lo que pasa es que luego había otras mujeres que ponen en tela de juicio el buen hacer de las dueñas, se llamaban las remiendavirgos. Y estas señoras se dedicaban, eran generalmente costureras, se instalaban en los soportales de la Plaza Mayor y mientras de puertas para afuera cosían camisas y puños y cuellos, de puertas para adentro cosían otras cosas. Y había muchas, lo cual se desprende que si había mucha oferta es que había mucha demanda, porque la pasión hacía verdaderos estragos y una doncella en ningún caso se podía permitir llegar mancillada al altar porque tocaban arrebato para ella, con lo cual no tenían ningún tipo de pudor ni miedo en someterse a este tipo de pequeñas cirugías realizadas en condiciones lamentables y por lo tanto muy peligrosas, pero es que la alternativa era mucho más peligrosa, con lo cual cuando la pasión hacía estragos, y hacía muchos estragos, pues entonces se acudía a remendar la virtud. Y también tenemos otro sinfín de personajes femeninos que entran y salen en la trama, y todas ellas nos muestran unas mujeres sometidas, pero nos muestra también esa inteligencia, esa sagacidad, ese toque de rebeldía, picado un poquito de locura de la mujer cuando quiere buscar, si no una puerta, si un quicio de libertad para rebelarse contra esos destinos impuestos que sus padres trazaban para ellas sin pensar en ellas. Discriminación y agravio. Estos son los dos calificativos que mejor encajan en aquella horma opresiva en la que se confinó a la mujer cuando las religiones monoteístas desbancaron aquellas culturas tradicionales y milenarias en donde se veneraba a la mujer porque era fuente de vida. Se comparaba la fertilidad de la mujer con la fertilidad de la tierra, de la gran madre, de la gran diosa, de la madre naturaleza. Por eso en aquellas culturas la mujer no era ninguneada, ni maltratada, ni arrinconada, ni relegada, ni se las obligaba a casarse con quien no querían. Eran dueñas de su destino porque eran fuentes de vida. El judaísmo nos arrebató esa capacidad de dar vida para atribuírselo a Yahvé. Y después vinieron Jesucristo y Mahoma para rematar el discurso y convencer al mundo de que Dios no llevaba faldas. Y a partir de este momento, diosas milenarias como la Isis de Egipto, Astarte de Fenicia, la Jertat de Babilonia, la Sakti de las religiones hinduistas y muchísimas otras representaciones divinas femeninas cayeron en el oscuro limbo de Eva, esa mema imprudente que tras morder la manzana convirtió el paraíso en un valle de lágrimas.
Y esta triada de dioses con barba, Yahvé, Alá y Dios, gestaron una dictadura patriarcal y a raíz de ella la mujer quedó sometida al hombre por los siglos de los siglos. A partir de ahí el hombre subió, y perdónenme, todos estamos hablando de historia, a partir de aquí el hombre subió al cielo sin escalas y la mujer devino en la encarnación supina en la encarnación de la imbecilidad supina, y no lo digo yo, así decían los clásicos, el sexo femenino, sexus imbecilitas. Así es que a raíz de esta imbecilidad supina de la mujer, por el simple hecho de serlo, la mujer quedó absolutamente sometida a merced del hombre por los siglos de los siglos, incluido este en el que transcurre la trama de Estirpe de Sangre. A partir de este momento, las mujeres, ya fueran adineradas o adocenadas, vivían tras los muros del hogar de sus padres hasta que llegara el momento de fundar el propio con un marido, a menudo más impuesto que apetecido, porque sus padres los elegían y ellas los sufrían. A partir de este momento, la mujer, toda su función era obedecer, callar y dar a luz. Y ojo, que diera a luz más varones que hembras, porque mientras los hijos recibían dotes, las hijas tenían que ofrecerlas, y cuanto más fea salía la hija, más costaba colocarlas. Y de ahí se gestó el dicho de a la niña nacida mejor muerta que tuerta. Esto es un dicho que pone muy en tela de juicio la presunta erudición del refranero popular. En definitiva, servir y parir. Esta era la función de la mujer en la época cervantina, bueno, y hasta hace poquito. Y este por lo menos era el de las mujeres aristócratas, porque el de las mujeres de cuna humilde además tenían que trabajar en los negocios del marido, por supuesto sin contrato, sin salario y siempre sometidas al celo opresivo y agresivo del esposo. Opresivo porque en aquella existencia de laborío sin derechos y de sumisión sin tregua no había vía de escape, y agresivo porque la ley bendecía que el esposo podía escarmentar a la esposa sacando a pasear la mano, la pierna y a menudo el cinturón, y tanto menudeaban estas conductas en la época que se gestó otro dicho: a la mujer y a la burra cada día zurra. Yo insisto que el refranero popular hace aguas por más de una grieta. Bueno, pues en este contexto tan interiorizado como la misa diaria, se dan cita todos los personajes femeninos de Estirpe de Sangre. Unos entran, otros salen, pero todos representan a la mujer sometida, pero siempre con ese toque de rebeldía, ese toque de inteligencia, ese toque de sagacidad que les hace hacer cualquier cosa para averiguar, aunque sea por un instante, aunque sea hurtadillas, a qué sabía la libertad. Eso he querido representar en Estirpe de Sangre, que la mujer estuvo durante muchos años sometida, pero nunca estuvo vencida. Y en tercer lugar, es un canto a la familia. Estirpe de Sangre y Libelo de Sangre también es un canto a los lazos de sangre. Por eso no solamente la familia está en toda la trama de la biología, también está en el título. Ese Libelo de Sangre, Estirpe de Sangre, no es ninguna casualidad. ¿Por qué? Porque todo lo que hace Alonso, que no es poco, lo hace por amor a sus padres. Y todo lo que le pasa a Alonso, que es mucho, gira en torno a los lazos de sangre, a la familia. Mire, nosotros somos capaces de hacer muchas cosas por los amigos, por los compañeros, por los vecinos, pero hay una serie de cosas que solo se hacen por los de nuestra sangre. Les voy a poner un ejemplo. Yo tengo un amigo que no está hoy aquí porque juega al Madrid, y no está hoy aquí, ya lo ajustaré cuentas. Este amigo mío... Si gana le va a dar igual. Ya, bueno. Este amigo mío tiene una maqueta de Santiago Bernabéu, que es un despertador. Entonces se despierta todos los días
con el himno del Madrid. Tiene un edredón negro con el escudo del Real Madrid ahí plasmado. Es mi idea. Y su mujer todavía no se ha divorciado de él, pero todo se andará. Su hijo primero, su primogénito, nació y es madridista y le gusta el Madrid. Pero su hijo segundo le dio el tremendo disgusto de nacer enamorado de Messi. Barcelona. Y este señor ha conseguido, aunque sea de puertas para afuera, porque no creo que sea de corazón, ha conseguido aplaudir los goles del Barça. Un señor que se despierta con el himno del Madrid todos los días. Esto solo lo hace un padre por su hijo, por nadie más. Bueno, yo no todos. Y no todos, pero eso solo lo hace un padre por su hijo. Completamente. Si hay una fuerza más fuerte que la de la sangre, es la del amor. Y cuando estas dos fuerzas se juntan, es que son arrolladoras, es que todo lo superan, todo lo enfrentan, todo lo pueden. Y esa unión de fuerzas se da porque no hay amor más grande que el que siente una madre, un padre por su hijo, un abuelo, una abuela por su nieto, unos nietos o unos hijos por sus padres y por sus abuelos. Y esto es lo que he querido presentar en Estirpe de Sangre, porque nada ni nadie detiene a Alonso en ese objetivo de cumplir la promesa que hizo a sus padres, restaurar el honor familiar. Y no solamente muestro de lo que es capaz el hombre por los de su sangre, sino también quiero representar lo que la sangre es capaz de hacer por encontrar el eslabón perdido y mostrarle el origen, porque los lazos de sangre se perciben, se buscan todo el tiempo y cuando se encuentran se enhebran de manera inevitable. Ese contacto, esa química que se siente con los de la sangre no se siente con nadie más, porque los lazos de sangre se perciben dentro, remueven las entrañas, generan esa nostalgia, esa melancolía, esa alegría de tiempos atrás, de la infancia, de las navidades de la infancia. Solo los lazos de sangre generan esos sentimientos. Nunca se rompen, nunca se olvidan, no importa lo que ocurra, no importa los años que transcurran, no importa que medie vida, que medie muerte, da lo mismo. Un hijo siempre lo va a ser de su padre y un padre siempre lo va a ser de su hijo. Muchas personas entran y salen de nuestra vida, amigos, cónyuges, parejas, compañeros de escuela, de universidad, de oposición, de metro, de autobús, de oposición, de juerga o de estudio. Unos se quedan más tiempo, otros menos, pero los que siempre, siempre, siempre están a nuestro lado, escribiendo el presente, recordando el pasado, fabulando el futuro, son los de nuestra sangre, porque los lazos de sangre son nuestras raíces, es nuestro origen, y ya lo decía el sabio, por los amigos se vive, pero por la familia se muere. Y así, entre harapos y terciopelos, pues se abre camino esta biología, el libelo de sangre. Nos sumergimos en los bajos fondos de la sociedad, en la carestía perpetua de muchos para hablarnos de villanos y villanías. En Estirpe de Sangre se nos abren las puertas de los palacios, nos llenamos de luz para disfrutar de lances de honor y, como ha dicho Emilio, de amor también. Y ambas forman una historia que amalgama la amistad, el amor, la supervivencia y sobre todo los lazos de sangre. Con lazos de sangre empecé a tejer Libelo de Sangre. Con lazos de sangre lo termino con Estirpe de Sangre 2, novelas repletas de historia con mayúscula e historias en minúscula, que rinde tributo a los muertos y a los vivos, celebrando a los vivos y a los muertos, celebrando el cálido abrazo de los primeros y la eterna memoria de los segundos. Yo espero que estos dos libros pues entren en vuestros hogares, os acaricien el corazón y os hagan vivir con los personajes, disfrutar con ellos, reír con ellos, llorar con ellos, vibrar con ellos, vivir con ellos, porque yo creo que esa es la magia de los libros, ¿no? Cuando tú lees un libro y te evades de tu realidad y te pones en la piel de seres humanos que solo lo son en el papel, esa es la magia del libro, ¿no? Leer viviendo y vivir leyendo. Si lo consigo, pues bueno, mi misión quedará satisfecha y mi sueño cumplido. Yo solo os lo agradezco a todos vosotros, los que estáis aquí, los que no están, porque los lectores, y todos somos lectores, somos los lectores con nuestro leer los que damos sentido al escritor y su escribir.
Muchísimas gracias. Qué bien. Bueno, ¿Pero tú te lo das? bien. No, música. Ahora va, es que nos va a ya la última pieza, que ahora es un pasacalles. Ah, vale, el pasacalles era el primero, ¿ves? Pues no me ha acertado. ¿Ves cómo no sé tanto? Acá sí las acertado. ¿Ves cómo no sé tanto? Yo. La pieza Canarios de Gaspar Sanz, que era de Calanda, de Teruel, pero bueno, madrileño de adopción, y que nos suena a todos porque la interpretaba de forma magistral Narciso Yepes. Parece que lo estamos escuchando a Yepes ahora, ¿no? Bueno, el libro se vende al final
es una ganga, porque por 23 euros se van a llevar casi 800 páginas de la mejor literatura. O sea, la mejor inversión que van a hacer es llevarse Estirpe de Sangre. Yo no sé, nos cierran la biblioteca, o sea que tenemos tiempo para una o dos intervenciones. No sé si hay alguien, y además ahora Sandra va a firmar los libros, no sé si hay alguien que quiera ir. Yo creo que mejor vamos a firmar y mientras tanto van hablando con ella. Pues muchas gracias a todos. Gracias. Enhorabuena.